Ministerio Conocimiento y Carácter presenta Conociendo Más. ¿Es pecado la planificación familiar? Una de las preguntas que nos hacemos en el mundo cristiano, básicamente, con respecto a la maternidad, con respecto al momento en que uno se casa y empieza a planificar tener hijos, cuándo los hijos van a llegar, cuántos hijos van a llegar, cómo, a qué edad vamos a tener los hijos. La pregunta ¿es pecado la planificación familiar en el sentido de yo y mi esposa llegar a un acuerdo de decir vamos a tener dos y vamos a tenerlos en este periodo de tiempo y a esta edad? Por supuesto, no podemos determinar si van a ser varones o mujeres, pero la cantidad y en el momento en que van a llegar, si eso está mal o si la postura correcta debe ser nos casamos y los que Dios nos envíe, los que Dios quiera. Esa es la pregunta que muchas veces nos hacemos. Hay muchas personas que dicen, y hay incluso muchos círculos cristianos evangélicos que plantean la posibilidad de que es pecado la planificación familiar, en el sentido de que Dios es el que se encarga de dar la vida y que uno no tiene que determinar estas cosas. Dios, como la concepción es algo divino, Dios se encarga de hacer estas cosas. Y hay otras personas en el mundo evangélico que dicen que no, que uno puede como padres planificar cuántos hijos van a querer tener, a qué edad los quieren tener y cuestiones así. La idea en este video es decir básicamente que nuestra postura es que no hay ningún pecado en planificar la familia, la planificación familiar, en el sentido de sentarnos entre parejas, entre esposa y esposo, y en algún momento determinado, o quizás en el momento en que estamos planeando la boda, cuando ya ella dijo que sí y tenemos la familia planeada, pensar, hablar cuántos hijos queremos tener y cómo van a llegar y en qué momento de la vida van a llegar. No hay ningún problema para eso. De hecho, nosotros abogamos por el simple hecho de que las familias hagan eso. Para mí es más pecado traer hijos al mundo y no poderlos educar correctamente, no poderles dar la educación, el sustento, el mantenimiento adecuado por problemas financieros y económicos, que llegar al punto de planear una familia y decir voy a tener dos porque dos puedo enviar al colegio, porque dos puedo pagar la universidad, o voy a tener tantos porque, o a lo mejor estoy en una posición económica muy favorable y digo voy a tener 7 porque puedo hacer lo mismo con los 7 y no hay ningún problema. Para mí es mayor problema no planificar y que los hijos crezcan hacia la deriva que tener un plan y al mismo tiempo proveer una manera adecuada para el crecimiento de los hijos. Por supuesto, en medio de todo esto hay que tener en cuenta que hay accidentes en la vida. Hay veces que los hijos llegan, no se lo esperaba uno y llegó en un momento inapropiado, pero en medio de todo, en el mejor caso posible, la planificación es lo que abogamos y es lo que recomendamos que se haga en este sentido. Uno de los pasajes que se usa para ir en contra de la planificación está en Génesis 38 y es la historia de Judá y Tamar. La historia va de esta manera: Judá se casa, tiene hijos. Llega el momento de darle esposa a sus hijos y encuentran a Tamar, una mujer, para que sea la esposa de su hijo primogénito. La Biblia dice que este primogénito era una persona malvada. Dios le quitó la vida sin tener hijos y por lo tanto, según la ley del levirato, que era una ley en el Antiguo Testamento que decía de que cuando un hijo, especialmente el primogénito, moría sin descendencia, entonces el hijo que seguía en la descendencia tenía que casarse con su cuñada, la viuda, y los hijos que tuviera con ella entonces pasaban a ser de alguna manera propiedad del que había fallecido, y de esa forma la descendencia del fallecido no se perdía en Israel. Y esto es lo que estamos viendo en el caso de Judá. El hijo mayor de Judá muere sin tener hijos. El hijo que sigue a mayor que había muerto tiene que tomar a Tamar por esposa para levantar descendencia al primogénito que había muerto. Y este muchacho, el segundo, tampoco quiere levantar descendencia para su hermano. Sencillamente, cuando llegaba a acostarse con su cuñada, que en este momento era su esposa, echaba el semen en tierra para no fecundar a su esposa. Y Dios también vio esto como un pecado y mató a este segundo muchacho por el simple hecho de eso. Y Judá entonces tuvo temor en entregarle a su tercer hijo a esta muchacha porque pensaba que el problema lo tenía Tamar. Y aquí es donde viene el problema. Muchos pastores, muchas iglesias tergiversan eso de que el segundo hijo de Judá vertía su semen en tierra para no fecundar a su cuñada, y veían en eso un pecado y decían que lo normal es la fecundación, y por lo tanto de ahí se agarran para decir que los métodos anticonceptivos y toda esta serie de cosas para el control de embarazo son pecado en ese sentido. Yo quiero que entendamos un poquito esto en el concepto bíblico teológico de lo que está pasando acá. Hay dos cosas acá importantes con respecto a esto. Primero, la historia de Judá y Tamar está ocurriendo dentro del periodo
del Antiguo Testamento donde la ley del levirato funcionaba y estaba vigente. El problema de este muchacho no era en sí el hecho de verter el semen en tierra, más bien era el hecho de irse en contra de la ley del levirato y por el simple hecho de no querer levantar descendencia para su hermano fallecido, pero aún así se estaba llegando a su cuñada. Quiere decir que hay cierta lujuria en todo esto, ligado con cierta incapacidad o desobediencia a la ley del tiempo, y esto fue lo que Dios hizo que esto terminara de esa manera. La otra cosa importante que tenemos que tener en cuenta acá, estamos hablando de Judá, el principal de una de las tribus de Israel, y no cualquier tribu de Israel. Cuando hacemos un zoom hacia afuera y vemos la Biblia de lejos y entonces entramos en el espectro del lente, no solamente Génesis 38, sino que Génesis 3:15, por ejemplo, la promesa del protoevangelio, la simiente de la mujer que va a venir y va a herir la serpiente en la cabeza, y volvemos a ver el zoom hacia el otro lado y empezamos a ver que ese Judá, eventualmente de ese linaje de Judá viene el rey David, viene eventualmente Cristo más adelante en el Nuevo Testamento. Lo que estamos viendo acá no es un problema solamente en Judá y sus hijos con Tamar, sino desde una perspectiva hacia afuera y viendo la Biblia en su totalidad, estamos viendo un problema en cuanto a la descendencia mesiánica, y por lo tanto no es simplemente el hecho del contexto en que si el muchacho se acostaba con ella por lujuria y no la dejaba embarazada por cuestiones de no levantar descendencia del hermano. Eso era en el contexto ese ahí, con respecto al levirato, con respecto a lo que estaba sucediendo en el Antiguo Testamento, pero hacia afuera hay implicaciones de un Mesías que viene precisamente por la tribu de Judá. Y eso tenemos que tenerlo también en cuenta acá a la hora de usar ese capítulo 38 de Génesis como una excusa para irnos en contra de la planificación familiar. Una vez más, y a manera de resumen, nosotros como cristianos creemos que el concepto de mayordomía, así mismo como uno maneja un presupuesto, maneja las finanzas en el hogar, maneja su retiro, maneja las cosas, las compras en la semana de manera presupuestada, organizada, asimismo creemos también que ese concepto debe aplicarse a la forma en la que queremos idealmente que nuestra familia funcione. ¿Cuántos hijos vamos a tener? ¿Dónde los vamos a enviar? ¿Qué escuela van a ir? ¿Cuánto vamos a guardar para ellos en fondo de emergencia? Si en nuestro contexto, en nuestra ganancia, en la facilidad económica en la que nos movemos como familia, hasta cuántos podemos llegar. Y de ahí partir de ese momento y poder planificar nuestra familia. Si hay accidentes y si vienen hijos inesperadamente hablando, no lo esperabas tú, está bien, pero Dios lo planeó de otra manera. Así que el concepto es siempre tener en cuenta que no es ningún pecado planificar con antelación y determinar cuántos hijos vamos a tener, cuándo los vamos a tener y qué distancia de años, qué separación de años se van a llevar unos a otros. No hay ningún problema con eso. Para mí el problema está en los que Dios me mande y entonces criarlos como si fueran animalitos de bosque salvaje. Ahí hay mayor problema, mayor pecado y una falta de mayordomía y una falta de comunicación y quizás una falta de orden y de compromiso dentro de mi hogar.